Vale. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes Cris, Javier Buenas tardes, y, Carmen. y para toda la gente que lo vaya a escuchar también, claro que sí. Muy bien, pues hoy tenemos de la página 516, tenemos las últimas preguntas que quedan por contestar. Quería comentar algo antes, comentar alguna cosa antes de empezar a leer. Bueno. ¿No te das cuenta que todo tu sufrimiento de la extraña creencia de que tienes impotencia? Claro, así empieza, ¿no? Para leerlo, así empieza. Exactamente es eso, que, claro, tenemos esa extraña creencia, eh, claro, esa extraña creencia de que bueno, aquí hoy no va a hablar mucho de la impotencia que creemos que tenemos, ¿eh? Pues los sinónimos de la impotencia es poner resistencia, porque es verdad que ponemos resistencia y sobre todo cuando no lo sabes, pues dices, bueno, como no lo sé, pues estoy aquí haciendo realidad todo esto, que es lo único que sé, ¿no? Le doy importancia al conocimiento que tengo. Pero cuando ya sabemos realmente seguro lo que realmente somos, quitarnos toda esa costumbre, toda esa veracidad que le damos, todo eso que es un hábito que hemos tenido desde que éramos pequeños, yo tengo que reconocer que a mí me cuesta. Entonces eso es ahí, venga, venga, hasta que pues a base de practicar, a base de practicarlo, tengo que ir cogiendo herramientas para darme cuenta que no soy eso, que no, o como hoy nos dicen, no te das cuenta que todo tu sufrimiento no es la creencia de esa impotencia que tienes, ¿no? O de esa resistencia que tenemos a lo que aquí siempre le damos esa veracidad y esa fuerza. Tenemos esta resistencia, o como algún día he comentado yo, lo tenemos tan a mano eso que es lo que cogemos primero. Y lo que somos realmente, pues eso como que te lo tienes que pensar. O también eh, lo que hacemos es, cuando nos damos cuenta, eh, mm, decir, elijo de nuevo, ¿no? Eso está muy bien porque me doy cuenta que tenía que haber, o no tenía que haber dicho nada, ¿no? Porque cuando oyes un comentario, oyes algo, bueno, el momento que tú cambias el maestro y lo ves desde la luz que somos, ya es que ya te cambia totalmente, ya no te da pie a contestar ni a nada, porque ya no le da veracidad ni fuerza a nada de lo que estás sintiendo, ¿no? Y la falta de fuerza, la falta de poder, pues todo eso es la impotencia, ¿no? Todo eso es. Bueno, entonces nos damos cuenta que hemos elegido mal, hemos elegido pues el maestro incorrecto. El maestro incorrecto, eso hemos elegido, no. Y como digo, tenemos esta buena herramienta, o como lo queramos llamar, decir, bueno, elijo de nuevo. Ya elijo de nuevo otra vez, y esto es que no, ya no le doy fuerza ninguna, ¿no? Claro, el sufrir, como hoy nos habla bastante también de la impotencia y del sufrir, es algo como he dicho, que tengo muy a mano, es que es algo que tengo ahí y es lo que utilizo, ¿no?
claro, porque ya me viene de que solo utilizaba un maestro que no era el adecuado. Solo utilizaba eso porque solo era eso de alguna forma. eh, Estábamos como dormidos. Cuando no sabes una cosa, pues la practica, pues porque es lo único que sé, ¿no? Cuando ya te vas dando cuenta, esa práctica que tenemos que hacer ahora, esa práctica, practicar para cambiar nuestra percepción y darnos cuenta que eso solo nos lleva al sufrimiento, ¿no? Eso nos va a llevar al sufrimiento porque si nos damos cuenta cada día, es como el ego te pone para que tú cada día te recrees en eso. Me recreo en esto, ¿para qué? Pues para sufrir, es lo único. Porque siempre aquí eh, tenemos cosas o tenemos, o cómo lo vemos, para que el ego esté ahí practicando y esté ahí diciendo, ves que mira hoy qué tienes, mira hoy esto que te han hecho, mira hoy lo que te han dicho, mira hoy. Entonces, es lo que vamos a hacer ese cambio, ese será digamos, lo que tenemos que hacer aquí, no es, el despertar, el cambiar todo para no hacer lo que hacíamos antes. Y ya estamos seguros que es lo que tenemos que hacer, porque, eh, bueno, ya lo sabíamos, pero hoy te lo va a decir hasta que acabe todo el texto, que, que todo el sufrimiento que tenemos cada día por algo es porque tenemos que cambiar y elegir al maestro adecuado o darnos cuenta de lo que realmente somos o del ser que somos. Entonces ya no le vamos a dar fuerza ni veracidad. En el momento que ya vas despertando a un nuevo conocimiento que antes no sabíamos. Y como no lo sabíamos, pues tampoco no hay que darle más fuerza. Hay que fíjate lo que pensaba, lo que decía. No, no, no. Eso ya es algo del pasado y el pasado, como no sea unos recuerdos que tengamos aquí, que lo veamos como un aprendizaje, como algo que hicimos para un despertar, pues no nos tiene que preocupar ni pensar lo que hacíamos antes en el pasado. Entonces, es eso. ¿Eh? Si yo pongo los medios, voy a seguir cogiendo lo que siempre cojo, lo que soy, ¿no? Si yo pongo los medios, voy a cambiar y a darme cuenta de que ese no es el camino que tengo que coger, el camino que ya sé, el que me estoy dando cuenta que es el real, que ya no es ni con depresión, ni con sufrimiento, ni con negación, nada negativo, sino el momento que ves algo y que ya no le das importancia. Por ejemplo, yo esta semana, o ya llevo 2 semanas, estoy practicando el no darle fuerza a las cosas. Antes, las pequeñas cosas a veces, ¿no? Dice, bueno, tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista, no, esas pequeñeces que no le voy a dar fuerza ni veracidad ninguna, no tiene más importancia, pues no tenemos que darle importancia a esas cosas que a veces nos enredan aquí, nos llevan a un malestar o, como nos dice hoy, a un sufrimiento. Pues eso es, yo llevo 2 semanas practicándolo, no le voy a dar fuerza ni veracidad a todas estas cosas que antes pues lo veía como que sí, que le daba una importancia que en realidad no la tiene.
Bueno, el curso de milagros te dice que todo tiene la misma importancia. Nosotros aquí en este sueño, a lo mejor dice, uy, esto cuando es algo de un familiar o algo me ha llegado, eso tiene muchísima importancia. Cuando es algo más lejano no le das. En realidad el curso te dice que es lo mismo, porque si tú cambias tu percepción, tu mente ya cambia, pues lo vas a ver desde el maestro adecuado y ya no le va a dar importancia ninguna. O como digo, porque yo estoy practicando eso, no le doy importancia a las pequeñas cosas que le daban mucha importancia antes. Pues eso es lo que vamos a hacer, o poner, ¿no?, los sinónimos de la impotencia, ¿no? La resistencia, la falta de fuerza y de poder. Eso sería un sinónimo de impotencia, que hoy nos va a hablar mucho de eso. Muy bien, pues como ya está aquí Andrés, pues vamos a empezar a leer y vamos a ver si vamos viendo todo lo que nos dice en el texto y cómo podemos aprender a verlo con el maestro adecuado, hoy que nos va a hablar mucho del sufrimiento y de la impotencia. Eso es. La impotencia que nosotros nos sentimos cuando le damos esa fuerza y esa veracidad, como que me siento con esa, que no tengo esa fuerza que creo que tengo, ¿no? Pero es porque le he dado una importancia tremenda. Entonces, no tengo que darle esa importancia a las cosas. Eso es la última pregunta que queda por contestar. Eso es. Y ese es el título de hoy, del capítulo de hoy, ¿no? El capítulo, estamos en el capítulo Razón y Percepción y sería la última pregunta que queda por contestar. ¿Y cuál sería la última pregunta que queda por contestar? Y empieza con una pregunta. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? ¿Cuántos nos sentimos impotentes siempre, que no valemos, que no estamos a la altura, que no, que no, que estamos, somos sufridores, ¿no? Siempre, siempre, siempre es Una forma de poner resistencia al sinónimo es una forma de poner resistencia a... ¿Por qué? Porque le he dado esa veracidad, esa fuerza. Le he dado tal fuerza que pongo esa resistencia. eso Es es. eso, Pero como dice la pregunta, es la creencia creo. de que eres impotente, la creencia de que soy impotente. Ser impotente es el precio del pecado, del error. El error. La impotencia es la condición que impone el pecado, el error, el requisito que exige para que se pueda creer en él, en el pecado, en el error. Ese es el requisito, ¿no? ¿Crees en el pecado? Porque eres impotente, porque tú no puedes, porque tú no eres nada. Yo no soy nada, soy impotente. Y nos creemos eso. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo, excepto para los insignificantes. Y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella, por la enormidad. Solo, solo los significantes lo verían todo, oh, grandísimo, allá a lo lejos, eso es inalcanzable, eso nunca llegaré. Solo los impotentes e insignificantes lo verían.
traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Si yo no me creo que soy hijo de Dios y que al igual si yo estoy hecho a imagen y semejanza de mi Padre, yo soy igual que Él. Claro, cuando te dice traicionar al Hijo de Dios, es como cuando yo pienso mal de alguien. Este es el Hijo de Dios. Cuando yo pienso mal de alguien, estoy traicionando al Hijo de Dios. Eso O es. cuando pienso mal de mí. O Porque no me cuando, identifico con Él, porque no me identifico. claro. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Si yo no me creo que soy hijo de Dios, pues lo estoy traicionando, porque sí que lo soy, pero no me lo creo que lo soy. Entonces estoy traicionando a mi verdadero ser, a lo que soy realmente. Y tú o estás de su parte o en contra de él. O lo amas o lo atacas al Hijo de Dios. O proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. O sea, soy yo, ¿eh? Con mi percepción, con mi creencia, a quien considero al Hijo de Dios o como unidad o como fragmentado. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente. Y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. Si yo me creo verdaderamente el Hijo de Dios, yo no me puedo creer insignificante ni impotente. No. Entonces, si yo me lo creo, que soy insignificante e impotente, entonces es que no me creo que soy el Hijo de Dios. ¿Qué podría ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder? Claro, envidio su poder porque no me veo siendo el Hijo de Dios. Y como consecuencia de su envidia, volverse temerosos de dicho poder. Es una pregunta, ¿eh? ¿Qué podrían ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de dicho poder? Eso es lo que pasaría, sí, si piensas así. Y estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él, contra el Hijo de Dios, y entonces se sienten separados del Hijo de Dios y del Padre. Se unen al ejército de los impotentes, los que creen así, que no son hijos de Dios. Se unen al ejército de los impotentes y para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que él se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Y al final lanzan el odio y no saben realmente a quién odian. Y empezamos a culpar a todo el mundo, a todos nuestros hermanos, a todos, ¿no? Porque si yo no me siento hijo de Dios, yo soy uno con mi Padre, soy hijo de Dios y mi hermano es hijo de Dios también, pero si yo no me siento así, ¿qué hago? Pues entonces yo empiezo a culpar, yo al no sentirme así, empiezo a culpar a todos los demás. Yo creo que esa es la base. ¿Por qué critica y condena a todos? Porque tú no te sientes. Si tú te sientes el Hijo de Dios, ya no haces nada, no comentas nada,
no hace crítica, condena, juicio, no, porque tú ya te sientes así. Cuando esto pasa, yo, por ejemplo, o sea, soy capaz de hacer algo porque yo normalmente no lo pienso y no lo hago así, ¿no? Entonces, eso no está en mi mente, pues esto es lo mismo. Tú te tienes que sentir el hijo de Dios, la hija de Dios. Ya desde ahí, desde esa posición, ya no vas a verlo desde la impotencia. Hoy no habla muchísimo del sufrimiento y de la impotencia. Entonces ya no lo vas a ver así, porque tú primero, es que es importante esto, ¿eh? Tú primero ya te ves como lo que eres, o sea, que eres completa, no tienes ninguna carencia. Sabes realmente que lo que eres. Entonces ya esto es importante. Eso es. Y a consecuencia de todo eso, de no creerte el Hijo de Dios, pues son en verdad un ejército lamentable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Y esto no lo recordarán. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, no, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, ¿no? Pues si lo hubieran hecho, no serían capaces de abrigar odio. Si yo me uno a mi hermano y pienso que yo soy uno con él también, yo no puedo abrigar odio contra mi hermano. Si yo soy él y él soy yo, no puedo abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar, porque no tienen necesidad de tener sueños de poder, ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? ¿De qué manera, muy importante, de qué manera pueden actuar un ejército en sueños? ¿En el sueño? Si no existe, no es real. De cualquier manera. Eso es, podría vérsele atacando a cualquiera, con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón puede rugir como un león. Si es un sueño y como yo lo voy a imaginar, pues puedo imaginar lo que quiera. Pero la fuerza que tiene la fuerza que tiene la culpabilidad, el no sentirte bien, eso es. Y con la misma facilidad, el amor puede troncarse en odio. Claro. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium, una casa de locos. El ejército de los impotentes es en verdad débil, sobre todo porque tiene miedo, por eso ataca. No tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, y constantemente los estamos buscando.
buscando un enemigo de ese es la culpa de ese, es la culpa de ese, es la culpa de mi hermano aquel, es la culpa de este, es la culpa. Pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscarse otro y nunca consigue cantar victoria. Siempre buscamos enemigos, siempre, 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 constantemente. Y a medida que corre, se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. ¿Por qué cambia tanto? Porque no es real, está en nuestro sueño, es un sueño imaginario que nosotros creamos constantemente y buscamos esos enemigos siempre fuera, pero por ende, cuando atacamos a ese enemigo, por ende, nos dice que también nos atacamos a nosotros mismos. Y siempre estamos buscando a ver quién tiene la culpa. Hoy se le voy a echar a este, mañana al otro. A ver, estoy buscando ahí, estoy buscando a alguien. Porque así funciona el ego, así funciona el ego, así funciona el ego. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. Claro, porque el odio tiene que tener un blanco, por eso siempre buscamos culpables. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. Si yo creo en el pecado, en el error, si yo creo en el pecado, tengo que buscar un enemigo. Alguien que tenga la culpa, que se haya equivocado de ese error. Por eso lo que decía antes, del momento que tú ya estás bien, ya no va buscando, no va buscando el blanco a ver este o el otro que tiene la culpa. El momento que tú sabes lo que eres y tienes estabilidad, serenidad, paz, pues no vas, como en este caso, va buscando un blanco a ver quién tiene la culpa. Esto me ha pasado a mí, el que se me ha roto la lavadora hoy, a ver quién le echó la culpa, a ver, o el que se me ha roto el coche, o no sé. No, pues ya está, acepto las cosas y darte cuenta que nadie tiene la culpa de lo que te pasa, porque solo es tu mente que has pensado eso lo has pensado tú. Pero no tienes que estar aquí, nos dice el buscar el blanco, a ver a quién le voy a echar la culpa de esto. Acepto, ya está, es un aprendizaje, lo acepto. Todas las cosas son aprendizaje para que yo aprenda, para que yo despierte, para que yo a poco vaya dándome cuenta que no le tengo que echar la culpa a nadie. En el momento que yo no le echo la culpa a nadie, me siento como el ser que soy. Eso ya es ir subiendo un peldaño, ir subiendo la escalera, porque si no vamos a ir para atrás, para abajo. Tenemos que empezar, si en el momento que yo me siento así, todo cambia al instante, al momento, todo cambia, todo cambia. Ya veo el mundo totalmente, mi mundo totalmente diferente, lo veo diferente, desde una percepción de paz y tranquilidad y sin ningún comentario. Y nos pregunta, ¿quién que no crea en el pecado podría atreverse a creer ¿Quién que que crea? no tiene enemigos? ¿Quién que crea? ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos?
yo creo en el pecado, pues creeré que tengo enemigos. ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Hablábamos de la razón en días anteriores. El ser que soy, la razón. La razón te diría que dejases de buscar lo que no puede ser hallado. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. Estamos en paz. El momento que yo me siento en paz y tranquilidad y ya sé lo que soy, ya todo va a fluir, todo. Sí. Eso es. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así. No hace falta que le demos más vueltas. ¿Cómo podría ser posible que yo vea un mundo así? No le des más vueltas, ni siquiera debería tratar de entenderlo. Pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. No, lo que estamos hablando al principio, no darle fuerza a las pequeñeces, no darle fuerza a todo eso que le dábamos fuerza antes, no darle fuerza. Esa es la práctica, no voy a darle fuerza a lo que antes hacía. Eso es. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas, con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. Y esas son las preguntas que nos vamos a hacer cuando vamos dejando poco a poco el pecado, el error y sintiéndonos el Hijo de Dios que somos. Pues, están muy bonitas, yo le he puesto en el grupo esta tarde y son muy buenas para hacernos, cada uno individualmente, cada uno. Eso es. Y las preguntas son, ¿deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Qué es lo que deseo? ¿El mundo en el que gobierno yo, que yo decido lo que quiero ver? ¿O el mundo que me gobierna a mí, que dejo con las ilusiones? ¿Mm? No, en realidad, si lo dejas, el ego nos gobierna, el ego es el que decide todo por nosotros. Somos como marionetas. Si, si, si le dejamos, si elegimos el maestro equivocado, somos como marionetas. Él decide todo por nosotros. O si estamos con el piloto automático, siempre es él el que va a decidir por nosotros. Y como cuando no sabíamos antes nada más, vale, bueno, era una forma de sufrir muchísimo. Pero ahora ya sabiendo lo que somos, no tenemos, como nos dice, ¿no? No tenemos ese sufrimiento que tenerlo cada día por todo, cada día, por todo lo que, por cualquier cosa que nos pasa. Entonces, vamos a decidir nosotros, el ser de luz que somos, el Hijo de Dios, lo que somos realmente. Desde ahí tenemos que elegir. Es como si decimos, desde el maestro correcto voy a elegir. Segunda pregunta que me hago. ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? Tercera pregunta que me hago. ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos
y no puedo pecar? Es eso, no tenemos enemigo porque el pecado no, lo hemos trabajado semanas anteriores, es un error de percepción que yo tenía. Es un error de percepción, entonces no puedo pecar. ¿Eh? Y además no tengo, si veo a mi hermano desde la luz, desde el ser que es de luz, no tengo ningún enemigo, no tengo enemigos. Y cuarta y última pregunta. ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Claro, lo negamos porque no nos vamos, no tenemos un poco de paciencia y esperamos, sino que saltamos por todo. Entonces, lo niego, lo que negué la verdad, lo que soy. Lo negué, por eso. Pero deseo ver lo que realmente soy. Tal vez la hayas contestado las tres primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta de las demás, mas la razón te aseguraría que todas ellas son la misma, el ser que eres. Claro, se resume en una o todas son la misma, porque es que tienes que darte cuenta lo que eres, lo que siempre has sido. Eso ya lo tienes que saber, lo tenemos que tener muy claro. Entonces, se resume en una. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de cuál tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes encontrar. La creencia de la verdad. Bueno, En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder de lo que soy realmente. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad o la impotencia y el poder es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Y yo añadiría incluso del miedo. Es imposible que quieras curar a quien atacas. Y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? Es una decisión, ¿eh? Repetimos la pregunta. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión, que es la decisión de decidir entre el ser que soy o seguir atacando a mis hermanos? ¿Y qué otra cosa podía ser esta decisión sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir
que te sea revelado a través de la visión, te sea revelado el verdadero ser que es tu hermano. La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema. ¿De qué forma no es tu problema? Solo velo así. Cuando dice no es tu problema, no tengo que solucionar en la vida a nadie. No es tu problema. Eso. O cuando estamos practicando el curso de milagros y escuchamos varios maestros, varias personas que practican el curso de milagros. No tengo que decir, uy, este que bien lo hace o aquel que mal lo hace. O no, ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Mi problema es despertar yo y darme cuenta lo que soy. Pero no es mi problema el ver como el que creo yo o el ego cree que lo hace muy bien o lo hace muy mal. O corregir a alguien. Corregir a alguien, no tengo que corregir a nadie. Yo no tengo que corregir a nadie. No, 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 esa no es mi función. Esa no es mi función. Jesús, que fue el que escribió el curso, es que ya esa no es tu función. Yo ya te guío, yo ya te oriento, ya te guío, el Espíritu Santo también. Pero tu función no es esa. La de decir, como lo hacen los demás, ay, pues este no tendría que decir esto, hay que ver lo que dice. No, 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 no. Esa no es mi función. Mi función es darme cuenta lo que yo soy, lo que soy yo. Esa es mi función. Eso es. Y por tanto, tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causa, no de efectos. Es la causa, vamos a ir a la causa, vamos a ir a la percepción que yo veo fuera, no al efecto. Es como intentar quitarte una mancha en el espejo. No podrás. Causa y efecto. Pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no efectos. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esta última pregunta que todavía no has contestado. Y deja que la razón te diga que debe ser contestada. Deja que la razón te diga que debe ser La contestada. razón es lo que miramos la semana pasada, que es como si decimos el ser, el Espíritu Santo, Jesús. Esa es la razón. Y que su contestación reside en las otras tres. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, no hay niveles, en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Pues esa pregunta, a la hora de hacer un comentario, estaría bien hacernosla antes. Antes. Sí. ¿Es esto lo que quiero ver? Esto es lo que deseo, o sea, deseo hacer este juicio. Esta es tu única decisión, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos,
y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. Eso es, pero es una decisión. Decide. Primero tienes que ver que no tienes enemigos, que no has pecado. Que no eres impotente, Mm. que tienes el poder de la razón, que eres el ser que eres el Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar. Decide de nuevo. Tomas una decisión, tienes un error y decide de nuevo. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti. Esa era una de las preguntas. Normalmente estamos siempre manipulados por el ego, siempre. Estamos siempre ahí, nos lleva, nos trae para acá, para allá. Ahora contesta esto, ahora di esto, ahora salta por todo. Eso es. Por eso una de las preguntas dice, ¿puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti? Y luego cambiar de parecer. ¿Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae? Al principio nos va a pasar eso. Tomo la decisión y luego nos volvemos atrás otra vez. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar. Sin embargo, permitir que un enemigo, lo perdono todo, pero que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. Lo perdono todo, menos a lo que me hizo no, esto no lo perdono. Un enemigo solamente me va a hacer cambiar de parecer. Claro, cuando lo veo con los ojos físicos, el oído, entonces ya no he elegido bien. Que lo que oigo le doy esa fuerza, esa veracidad y no es maestro correcto. El contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo negación del mundo real. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. Las
las tres primeras preguntas y vamos a recordarlas. Las tres primeras preguntas. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar en el que uno me gobierna a mí? Yo puedo desearlo en un momento, pero muchas veces me voy a echar atrás. ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? Muchas veces voy a tomar la decisión que sí, que quiero ver ese mundo, pero hay algo que me va a dar miedo y me voy a ver impotente otra vez. ¿O deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Muchas veces vamos a ver un mundo así, que no tengo enemigos y tal, pero siempre va a pasar algo que uno dice, sí, pero este no lo perdono. Y entonces vamos a ver un enemigo y nos vamos a volver de atrás. Pero la última pregunta nos dice, no tiene vuelta atrás. Por eso la última pregunta dice, ¿y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Deseo ver aquello que negué, que es la verdad. Deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Eso no tiene vuelta atrás. Cuando ya deseo ver la verdad que soy, ya no tiene vuelta atrás. Deseo ver la verdad que soy. Si ya me hago esta pregunta, me estoy dando cuenta de todo, estoy dándome cuenta de lo que soy ya. El hecho de hacerme esa pregunta. Por eso nos dice, si contestas a esta última pregunta con un sí, deseo ver el ser que soy. Si contestas a esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás. Pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente en las otras preguntas. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedarán perfectamente contestadas. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no. Hasta que no tomemos la verdadera decisión. Y la verdadera decisión está en la última pregunta, ¿eh? La recordamos. ¿Deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Pues has contestado que sí sin darte cuenta de que sí tiene que significar que no has dicho no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pues puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto y luego otra cosa, y más tarde una sombra elusiva de que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. Claro, esto es cuando decimos una cosa aquí en el Zoom o cuando escribimos la lección y luego hacemos otra. Todo tiene que estar en concordancia. Tu vida tiene que estar en concordancia. Lo que dices con lo que haces. Es súper importante porque en realidad si no te estás engañando solo a ti, a nadie más. A ti solo.
La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. Eso no es felicidad. Eso no es la verdadera felicidad, la que cambia constantemente. La felicidad tiene que ser constante, porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. Y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Si yo soy el Hijo de Dios y me considero impotente, estoy equivocado. Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos sobre él. Muy bien, pues es lo que hemos visto esta tarde, ¿no? La última pregunta que nos queda por contestar era esa, ¿eh? La última pregunta. Deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Lo negué porque tenía miedo de que no sabía qué era la verdad. Por eso negué la última pregunta, ¿eh? Entonces, si ya no hacemos esta pregunta, deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Yo creo que ya el hecho de darte cuenta de eso ya es un paso, ¿eh? Deseo ver aquello que negué. Es como si deseo ver a esta persona desde el ser, desde el amor, porque le negué la paz, la luz que es, el ser que es. Eso se lo negué. Se lo negué. Entonces, si ya me hago esta pregunta, deseo ver la verdad. Deseo ver lo que soy, deseo ver lo que son los demás junto conmigo. Eso es lo que deseo. Los demás, lo que nos dice del sufrimiento, de la impotencia, porque eso es lo que vemos cada día. Cada día tenemos eso, impotencia, sufrimiento. Le damos todo tal realidad que es lo que tenemos. Este es nuestro día a día, nuestro día a día. Pues eso es que ya deseo ver. Deseo ver la verdad, deseo ver lo que realmente soy, deseo ver el ser de luz que es la otra persona, los que tengo a mi alrededor, todos, todos, porque ahí me he dado cuenta qué es lo que deseo y lo otro no lo deseo. Todo lo otro que hemos comentado esta tarde, eso no es porque no es lo que soy yo, no lo quiero. Pues eso es lo que hemos visto esta tarde. Pero las dudas siempre nos asaltan. Sí, eso es. Eso es. Sí, sí, es verdad. Tenemos que ser realistas, es así. Eso es. Lo hacemos cotidiano, lo hacemos tan real, lo hacemos que lo tenemos ahí y lo cogemos tan a mano todo, se ve todo. Dile, sí. Pues muchas gracias por todo.
Gracias a vosotros. Gracias. 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 Bendiciones. Bendiciones, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Gracias.